Ahí va un poco mejor. Si se me cae encima, supongo que serían varios sueldos, ¿no? Que se saldrá. No lo termino de pagar nunca, posiblemente. Bueno. Muchas de las cosas, insisto, las habíamos dicho, pero que siguen ciertas, se largamos por ahí media bien dada. Ahora sí. Un día bastante enriquecedores. En muchas de las partes yo fui diciendo cosas de fisiopatogenia, resistencia. ¿Se acuerdan que tratamos de que dentro de toda la parte de estructura, que es un poco más plomo, tuviera algo de contenido de cosas más de interés, fisiopatogenia, epidemiología y lo que fuera? Hoy vamos a avanzar con fisiopatogenia, varias cosas ustedes las conocen. ¿De qué va a depender la una infección? O sea, se produzca una infección. Va a depender de, siempre se habla de una tríada, pero en realidad lo importante es una diada, son dos. Vieron que dicen que cualquier enfermedad, que lo vieron, depende de la gente, del huésped y del médico. O sea, no es solamente para infecciosas eso. Agente, huésped y médico. ¿De qué depende los problemas pulmonares? Cigarrillo o humo tóxico y la predisposición a los factores de disponibilidad del huésped, nosotros. Para las infecciones esto es así. Algunos ejemplos fuimos dando. ¿Se acuerdan, por ejemplo, para qué servía la cápsula? Para evitar, exacto, la observación y evitar los anticuerpos. O sea, escapar a los anticuerpos, lo vamos a volver a ver ahora. Pero entonces, ¿por qué entonces no todos los neumococos capsulados producen meningitis o producen una infección grave? Es una cepa. Podría ser el serotipo. Algunos serotipos son capsulados y otros no. Algunos serotipos pueden no tener su inmunidad previa, pero si se cambia el serotipo puede ser. Si yo tengo un capsulado y estoy vacunado, es poco probable que vaya a ser una infección grave, ¿sí? O puede ser que entre un nuevo serotipo a la comunidad. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada? ¿Se acuerdan qué eran los serotipos? Es en base a lo que se organizan los kits serológicos. Se había explicado lo de sérico, que era que comunidad circulante en sangre. Claro. Una proteína, ¿no? Por eso, en realidad el kit se dice, está bien, se dice el kit serológico para ver qué anticuerpos se generan, y desde la bacteria es la proteína de la pared o cápsula o lo que fuere que actúa como antígeno y que se puede llegar a unir a determinados epitelios, como ahora lo vamos a ver. ¿Me siguen, chicos? Entonces, yo estoy vacunado, pero no tengo la vacuna nueva que tiene más serotipos. Entonces tengo riesgo de tener una infección grave. Bien. ¿Y de qué más va a depender que alguien haga meningitis y el tipo de al lado no? La vacuna, la inmunidad previa, y con la inmunidad, ¿qué tiene que ver? ¿Qué más puede ser? Ya está expuesto el paciente a más resistencia por el memoria. Puede ser que en algunas infecciones la inmunidad previa tiene que ver con el memoria, anticuerpos, perfecto. ¿Y quién, aunque haya estado expuesto, por ahí no le van a funcionar mucho los linfocitos de memoria? ¿Qué tipo de paciente, aunque haya estado expuesto, no puede inmunizar? Y ahí está la diferencia entre un inmunosuprimido y un huésped normal, un paciente. ¿Qué más? ¿Cuáles serían los factores? Voy a traer. Me van a decir ustedes, total, acá hay algunas cosas, porque lo que está puesto ahí ya es más micromolecular. Pero vamos a hablar de la parte macro.
para tener infecciones. Una cosa es adquirir, colonizarse o adquirir un patógeno. ¿Me siguen? Virus, bacterias son esos patógenos. Bien. ¿Qué va a depender? Entonces, el factor de la inmunidad. Esto lo vamos a ir viendo con el... Ustedes ya inmuno tuvieron, ¿no? Recién empezaron. Claro, es la época, recién están empezando. No todas las inmunodeficiencias son iguales, porque hay diferentes lugares. Esto lo vamos a comentar ahora. ¿Qué otra cosa depende? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Que pues, la inmunidad, acá entran todas las inmunodeficiencias, ¿sí? Hay enfermedades que producen déficit de las defensas sin que se consideren inmunodeficiencias propiamente dichas. O sea, inmunidad, las inmunodeficiencias más extremas que pueden ser leucemias, pacientes con quimioterapia, linfomas, o sea, corticoides a dosis muy alta. ¿Qué otra? ¿Cuál es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida? O sea, gracias, sí. Porque hay una ayuda muy grande, ¿no? Hay un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Quién lo producirá? Infección por VIH-Sida. Los diferentes sistemas son afectados, por ejemplo, yendo para ahí, después volvemos a otra parte de la diapo, los anticuerpos van a ser afectados en SIDA. En parte sí, pero no tanto. ¿Quién va a tener menos respuesta de anticuerpos? Son todos inmunosuprimidos. Por eso no. Saquemos el coso por inmunosuprimidos y venía viendo, no es que no que los escucho así porque soy pobre que tenía de secundaria. No son todas la misma bolsa, casualmente. Inmunidad. Una cosa es la inmunidad de primera línea, básica. Por ejemplo, ahí tenemos fagocitosis, ¿no? Fagocitosis, polimorfonucleares, la primera que te agarra. Sí, es lo más difícil de todos. Inmunodeficiencias congénitas son más difíciles. Pero dentro de lo que estábamos hablando hay otras que es mucho más claro. ¿Quiénes son los pacientes? El paciente con neutropenia, o sea, el paciente con quimioterapia o cáncer, que es lo que tiene es neutrófilos bajos. ¿Recuerdan cuántos neutrófilos tenemos nosotros? Entre 11.000 y... no. Esos son los blancos, ponele que tengamos, no. Eso es un cerebro Si no tanto leucemia. Claro, entonces, ¿cuánto es un hemograma normal? Más o menos, pongamos para hacer números redondos, 7.500 blancos, de los cuales más o menos un 60% van a ser polimorfonucleares. Esos son un 60% de estos calculados. Chicos, no es fácil, ¿no? Lo dividís en tercios, más o menos, cerca de 5.000 blancos. ¿Cuándo está el riesgo? Cuando los blancos bajan a los polimorfonucleares, menos de 500 polimorfos por milímetro cúbico. Ahí, cualquier bicho que a cualquiera de nosotros no nos va a hacer ni tos, ni nos va a picar la oreja, acá te puede llegar a matar. Esos son los pacientes neutropénicos. Entonces ahí ya tenemos una deficiencia en la fagocitosis. ¿Está bien? Anticuerpos. ¿Quiénes van a tener déficit de anticuerpos? Los que tienen déficit de, obviamente, inmunoglobulinas. Hay algunas congénitas, como decía ya recién, inmunodeficiencias congénitas. Hay inmunodeficiencias de anticuerpos, gamopatías muy variadas, que son más raras, pero hay una que son un poco más común, que es el paciente que tuvo un accidente y está plenitomisado y no lo va a curar. El principal productor de anticuerpos en chiquito va a ser el timo, ¿se acuerdan del timo? Y el vaso a medida que va creciendo el pibe, y de grande, ¿cómo es esto? El timo se va atrofiando, el vaso se va madurando, entonces el principal productor de anticuerpos va a ser el vaso. Si un paciente por un accidente de tránsito, una leucemia, linfoma y enfermedad del vaso, digo, los temas comunes, se le saca el vaso y no lo vacunamos frente a, por ejemplo, neumococo, para generarle rápido anticuerpos, el paciente muere de sepsis por neumococo. Pero no es puede morir, muere.
a punto tal que antes de que existieran las vacunas frente al neumococo, cuando yo era chiquito y dábamos profilaxis con hemato, el paciente experimentalizado tenía que recibir penicilina o amoxicilina durante los primeros 5 años post-esterectomía. Luego el riesgo bajaba. ¿Por qué bajaba? Porque si yo te saco el vaso, de a poquito lo que queda de timo se va regenerando para suplir la producción de anticuerpos. ¿Me siguen, chicos, la historia? Cada 5 años lo que tenías de timo residual, el timo con la cachetita, el timo residual tarda 5 años en suplir a los demás. Ahora ya, digamos que si alguien va a ser esplenectomizado y no lo vacunan, buenísimo, gracias. Es un asesino que el médico no lo va a vacunar. Entonces, que el déficit de anticuerpos no tiene nada que ver con el paciente con cáncer que va a ser quimio. ¿Me sigue? Porque es distinto. Obviamente, si vos tenés una inmunodeficiencia muy profunda y muy prolongada, se empieza a jorobar todo. Acá no tenemos, claro, estas son los que contribuyen a la ascendencia inespecífica. Y lo igual lo de anticuerpos inespecíficos es, vamos a olvidarnos un rato estadiatos, pues entramos de nuevo, hablamos de la primera línea, fagocitosis, luego hablamos de el déficit de anticuerpos, o sea, inmunidad humoral. ¿Qué inmunidad nos queda? La inespecífica. No. Inespecífica, la fagocitosis es en gran medida inespecífica, como dice ahí. Y las NK que son inespecíficas. Queda la celular. Bien. Anticuerpos que ya dijimos, por ejemplo, esplenectomías, ¿sí? Acá eran quimioterapias, aplasias medulares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes tienen inmunidad, deficiencia de inmunidad celular, inmunidad T, linfocitaria, básicamente? Una nombramos. El SIDA es básicamente un déficit T. ¿Qué van a estar probados? Los CD4 y los C4, los citogénicos. Ya de eso algo vieron, ¿no? Los diferentes linfocitos y eso ya vieron, ¿no? ¿Se acuerdan de los CD4, CD8? Bueno, el paciente con VIH, lo que va a producir la infección, la complicación del VIH desmedida y sin mediar un tratamiento, luego de 9, 8 o 10 años, entre 8 y 12, entre 10, esa replicación diaria va a hacer que después de esos 8 años los CD4 bajen a niveles tan bajos, por la redundancia, que empiezan a aparecer oportunistas, o sea, infecciones oportunistas o oportunistas, que aprovechan la oportunidad. Porque nosotros, para tener tuberculosis, como adelante, tenemos que estar muy expuestos a pacientes con tuberculosis. Ya vamos a hablar de la tuberculosis, pero saben de qué se trata, la infección, o sea, con un vacío, que se permite por vía respiratoria. Muy expuestos, hacinados, muy malnutridos, etc. Un paciente con VIH-Sida puede tener tuberculosis sin siquiera tener una gran exposición. Porque cualquier vacilito puede salir una tuberculosis. O sea que los huéspedes inmunocompetentes y bien nutridos somos nosotros. Y así toda una serie de listas que vamos viendo a lo largo de la carrera que pueden hacer condicionar esa oportunidad, por eso se llaman infecciones oportunistas. Y hay también tumores oportunistas, neoplasias oportunistas. Tocando madera, ¿toda mujer tiene riesgo de cáncer de cuello? Sí, el riesgo está, hay que estudiarse, etcétera. Entonces hablamos del HPV, ¿no? ¿Se acuerdan de los tipos de HPV? Bien. ¿Cuánto es el riesgo mayor en mujeres? En mujeres VIH, ¿no? De los 30 y pico de años, o sea, incluso un poquitín más jóvenes que en mujeres. VIH, digo VIH-Sida, no VIH. El VIH bien tratado es nada, de morir viejo. Claro. Tengo pacientes VIH de 70 y pico de años, que yo lo veo desde los 50 y pico de años, e incluso han entrado en terapias de miércoles que fueron mejorando. Hoy por hoy, con las terapias actuales y lo cómodo que son, el que tiene VIH, si se va a morir, así no hace. Es 1 o 2 pastillitas por día, siempre le damos 18, 15.
12, dependiendo del corte. Entonces, cuando digo VIH, estoy diciendo VIH-Sida. Una persona con VIH bien tratada, es muy raro el riesgo, no de infecciones por tener algún evento cardiovascular. ¿Está bien? ¿Me siguen? Otra cosa entonces, ¿qué puede ser de los tumores? Bueno, en estas mujeres el riesgo está alrededor, hace mucho no reviso el tema, pero cuando lo revisaba, si no me equivoco, estaba entre 3,5 y 5 veces y media los rates, la posibilidad que tenía de hacer cáncer de cuello una mujer por tener CD4 bajo SIDA. Otros cánceres de páncreas, de colon son más frecuentes. O sea, ¿por qué? Porque la vigilancia, ya lo van a ver, en inmuno la inmunidad antitumoral existe. Para que uno no tenga cáncer, además de todo, tenés que tener una buena inmunidad antitumoral, que se vaya a reventar a las células oncogénicas que salgan. ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? ¿O lo entienden entre el carajo? Y es lo más entretenido que se puede, chicos, del micro, no estamos haciendo el payaso flip, pero bueno, trato de que todos los temas sean más o menos interesantes. Entonces ahí ya vieron que la inmunidad celular, además del VIH, por supuesto todo lo que jorobe la inmunidad T, para hacer, o sea, VIH-Sida, linfomas, los linfomas son T, la mayoría de los linfomas son de estirpe T, y las leucemias linfáticas. Estas son, ¿entendieron lo que estoy hablando? ¿Sí o no? Veo caras de nada, ¿no? ¿Sí o no? No existe. O uno entiende o no entiende. Es binaria la cosa, ¿saben? Bueno, si no me paran, yo sigo, ojalá les sirva. Es un esfuerzo, explicaré. Pero entonces, cuanto mayor deficiente sea tu sistema inmune, mayor probabilidad de... Claro, pero de determinadas infecciones. No es lo mismo si es deficiente por una quimioterapia que dejó sin blancos o una aplasia porque vivía cerca de un lugar donde tiraban residuos tóxicos a alguna industria de hijos de puta, suele ocurrir, pero en toda la zona de Villa Domínico, de la zona yendo con Sarandito de la costa para Quilmes y todo, juicios que nunca se terminan de ganar, que son pobres contra ricos. Pero la incidencia de aplasia, el cáncer de los chiquitos de los barrios era tanto más alta que ahí generación Brecht se vio que había seamos, o sea, cinturones de residuos tiraban material radioactivo y todas esas cosas. Entonces, digo, leucemia no es lo mismo, o sea, digo, quimio no es la única, hay falta. Si es SIDA va a pasar por otro lado, si el linfoma va a pasar por la SIDA. Si es un vaso que voló o una leucemia de algún otro tipo, puede ser el déficit de anticuerpos. Pero esas son, empecé por el final. ¿Por qué empecé por el final? Para que ojalá que eso de la les quede algo, porque esto, si no es un error muy común pensar que todos los inmunodeficientes son iguales. Esto que dicen los orientales son todos iguales. No son todos iguales, son carajos, son bien distintos. Bueno, los inmunodeficientes también son todos iguales. ¿Está? Pero sin ir tan lejos, fíjense que hay un montón de factores que contribuyen a la resistencia. No todas las que estuvimos hablando de inmunodeficiencia pura, sino la flora normal. Nuestra flora normal, ¿por qué? Contribuye a la... Yo creo que ahí viene exacto. ¿Por qué viene? ¿Por qué la flora normal? Decirlo por algo así. Porque la flora normal compite con la flora patológica, claro, por recursos, nutrientes y receptores. ¿Se acuerdan que todo bicho para entrar, cualquier virus respiratorio, para probar siempre bacterias, si es terminal y si yo acá tengo un epitelio, obviamente hecho muy, ¿no? Exactamente esa escala, ¿no? Tengo un epitelio, si el SARS-CoV no se une al epitelio respiratorio, el SARS, el coronavirus, vas a buscar colonitas acá, o a nivel de garganta, según el lugar respiratorio, seguramente nasal y fauce, eso se busca ahí. Si el virus no tuviera la corona, por un déficit genético, esta coronita de Spike, no la corona, sí, la que le da formita de corona,
miembros en el interferencia. Donde hay uno, no hay otro. Bien, vamos a un pulmón. Más que en el pulmón, sí, sobre todo ocurre a nivel faucial. Estas son las fauces. Imaginen un tipo, vieron una tomografía sobre una resonancia sagital. Estas son las fauces, ¿no? Acá está la lengua tipo rolinga, ¿lo ven? Ahí se nota un poquito más. Son las fauces. Todos estos receptores de las fauces tienen, por ejemplo, algún tipo de proteína, que es la fibronectina, que tiene más afinidad por la flora normal. Mejor dicho, donde se unen normalmente, la fibronectina. La fibronectina y algo respiratorio son los receptores donde se unen lo que es nuestra flora normal, nuestros estreptococos básicamente y todos los otros que hay por ahí. ¿Está? No, me apareció. Creo que esto aquí empezó a moverse todo. En las fauces tenemos receptores en las células del epitelio y además tenemos fibronectina. Fibronectina es una proteína. Esto se descubrió hace muchos años, pero digamos que está un poco más reciente que otras cosas. ¿Qué tengo en la boca? Estreptococos y toda la flora que está viviendo algo con nosotros, está con la bacteriola. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si un paciente se interna y además recibe antibióticos? Los patógenos del hospital son diferentes a los que tenemos nosotros. Todavía no lo hablamos, estamos hablando por ahí, les comentó ya algo que conversaron más. Ya empezaron con gram negativos y empezaron así. Los cocos, está bien, son cocos positivos, pero cuando pasen a gram negativos van a ver que las enterobacterias son parte de los, así los gram negativos son los más frecuentes patógenos a nivel hospitalario. Sí, vimos uno que nos dijo el otro día, profe, que había aumentado mucho con el COVID. Puede ser Acinetobacter, pseudomonas. ¿Cuál? Creo que era el poco que había difundido porque la gente no quería atender, no quería hacer test, porque se tenía miedo de datos y no COVID, entonces supuestamente era el poco. Eso Entonces, puede había ser. uso de barbijo o porque ya en su momento cuando querían hacer estudios no se hacía la... Sí, seguramente. Seguramente fueron las dos cosas, pero igual está diciendo uno que aumentó. Puede ser pseudomonas, klebsielas, Acinetobacter en los pacientes respirados. Ya los van a ir viendo. Así la tarea odiosa de dar los nombres. Vieron que los gram negativos se dividen, chicos, en fermentadores y no fermentadores de la glucosa. Bueno, no importa cuáles, todos esos fermentadores o no fermentadores predominan en el hospital más que en la comunidad. Por eso vamos a hablar un montón, ¿no? Ya vamos a hablar de antibióticos y de los bichos que ocurren en cada contexto. ¿Me siguen hasta acá? Hoy está más perdido, me parece. Más canuloso. Ni siquiera fumado. Si hubiera fumado tendría cara de estar hecho como pero qué interesante. Estaría así medio chino, por ahí. Tiene una cara, creo que lo voy a dar de espalda, porque se mueve la cara. Te van a escuchar voces, decían más loco, estoy psicótico. Entonces, cuando el paciente se interna, además de los receptores, la fibronectina, que es la proteína que está ahí, tiene 3 veces más afinidad por los bacilos negativos. ¿Qué pasa si yo tengo una proteína que se une mucho más a bacilos negativos ahí en el hospital que a los estreptococos del laboratorio? Ahí sí que te toca ahí. Es re denso y ahora no hay por ahora. Sí, habría que hacer algo. Ahora si se me despierta, me lo veo con cara de estar saturando el proceso. ¿Qué pasa si yo me interno en un lugar donde la proteína que se fija, donde se fijan las bacterias en el tracto de las fauces, tiene más afinidad por los bacilos negativos? Se va a hacer la flora. La flora normal, claro, una cuestión de competencia. Entonces, cuando estamos hablando ahí de flora normal,
receptores y hay competencia por nutrientes. Obviamente que todo lo que está en el medio, si yo tengo una flora normal, va a estar ocupando los receptores y no va a permitir que sea una flora o biota patológica. Ese se hace el ejemplo. Claro, que ahí viene el ejemplo. ¿Cuál es uno de los factores? Internaciones, uso de antibióticos. El mejor ejemplo es si yo te vuelo todo, como hablábamos la otra vez, con todos esos genes, esas enzimas que producen resistencia, si yo te vuelo todo, obviamente te voy a dejar libre el terreno para gram negativo, cada vez más resistente a los antibióticos, o que aparezcan, por ejemplo, honguitos. Se va entendiendo la importancia de la biota normal, a punto tal que para cortar diarreas o para prevenir diarreas, en pacientes van a recibir antibióticos, en muchos de los casos, por pacientes internados, damos probióticos. Y salvo en alguna población de inmunodeprimidos que no es conveniente, o muy desnutridos, que tampoco es conveniente, pero ya llamamos probióticos, no me ganará con facilidad, es excelente. Yo empecé a comprar probióticos para mis viajes a lugares más extraños, como teníamos que viajar mucho para dar charlas. Una vez en Cuba, que no era extraño, pero yo lo extrañé fue una africana, como me dieron. Alguien me consiguió los. ¿Se imagina estar en Cuba, en el Melilla, y vivir a tecito? A mí me agarró una diarrea y vómito. Tuvieron que quedar, que sí que mi viejo tenía y me tuvieron que quedar con el frito y ensalada. ¡Qué terrible! Después me recuidé cuando volví a Cuba varias veces más de laburo, al turismo al laburo. Y entonces ahí me empecé a llevar floratil, esos total flor, esas cosas. Y realmente previenen, pueden cortar diarrea, sobre todo para prevenir la diarrea. Lo que estoy dando son honguitos y bacterias, que no son patógenos. Miren el punto de importancia de la microbiota. Tienen unas ampollas que son como creo que una microbiota. Una vez que tuve, pero no pude llegar a la diarrea que tenía dolor abdominal, me dieron, era como, decía, me acuerdo, decía que estaba todo en francés. Puede ser, hay diferentes, como blisters. Eso no, claro, sí. Hay como blisters. Sí, a ver, en Cuba me dieron como blisters, pero acá tienen pastillitas. Sale más caro que el jobobo, ojo, pero bueno, sirven bastante. Peor, en vez de tomar mojitos, tomar té. A ver si me entienden. Cuando la reunión estábamos arriba en el piso, en el VIP, haciendo las reuniones, dice, no le puso farmacovigilancia de la OPS. Farmacovigilancia es la vigilancia de efectos adversos de los medicamentos. Y yo cuando estaba muy podrido, yo era el coordinador, pero yo soy muy fina, yo no soy el que hace la farmacovigilancia. Yo cuando me da la parte pedagogo, me da de orden, digo, siga Benito, voy a olvidar Eva, a la suya investigada, ponía un poquito de manicón, me tomaba un té de paso, por si acaso, terrible. El último día me sentí mejor. Bueno, volviendo a esta historia de vida muy complicada, como han visto, ¿qué otros factores? Microbiota, ya hablamos, factores genéticos, por qué uno tiene algún tipo de infecciones y otro no, el HLA, eso es algo de determinantes genéticos del antígeno y compatibilidad. ¿Ya vieron algo de eso en algo? No, eso lo van a ver en ninguno. En biología no lo vieron nunca, ¿no? ¿Por qué cada uno tiene sus tipos de respuestas y determinantes antigénicos de nosotros, ¿no? Por el HLA, el tema de los gemelos o los gemelos, los donantes, tienen que ver con histocompatibilidad. Bueno, eso hace que cada uno tenga diferentes factores genéticos. Integridad, nutrición, la nutrición ya estuvimos hablando bastante de las inmunodeficiencias, vamos a volver sobre eso en algún momento. Antes de apurar un poquitito, que lo venimos haciendo con la mayor cantidad de tratar de brindar el mayor interés posible a ustedes, quería terminar de aclarar que estas son las inmunodeficiencias más pesadas, esas más específicas, pero luego, ¿cuál es la inmunodeficiencia más común? La edad.
los menores de 4 años y los mayores de 65 años tienen más riesgo. Y eso, bueno, creo que saben que uno factor de riesgo, vacunación, COVID y todo eso. ¿Por qué digo COVID? Primero porque tienen más idea de COVID que de otras cosas seguro, y por otro lado porque no hay excepciones en ese sentido. Puede ser COVID, puede ser neumonías, no seguramente una infección de transmisión sexual, pero cualquier infección puede ocurrir más a partir de los 65 años, póngale, o pacientes más gerontes, o la misma infección es mucho más grave en pacientes gerontes. ¿Se entiende? Entonces, la edad es una de las primeras. El tema del género, alguna que otra. COVID tiene más mortalidad en hombres que en mujeres, eso es cierto, hay más riesgo en hombres que en mujeres, pero no es lo más determinante. Género, ¿qué hay ahí puesto que no mencionamos? La nutrición. La nutrición, el nivel de nutrición, el paciente desnutrido, malnutrido o obeso, el obeso mórbido también es un malnutrido, tiene muchas más chances de cualquier infección, tanto de adquirirla como de tener una mala evolución. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es que yo tenga más riesgo de infectarme, y además otra cosa es que yo tenga más riesgo de terminar con terapia intensiva comunitaria. La nutrición es edad, nutrición son los dos más frecuentes, y es mucho más frecuente de tener, por suerte, ¿no? Leucemia, mieloma, linfoma, SIDA, etc. ¿Entienden por qué cuando uno habla de todo este círculo de inmunidad, inmunodeficiencias son inmunodeficiencias más específicas, que son muy graves? Pero la edad avanzada, sobre todo la nutrición, son de las más frecuentes. Y también predisponen a enfermedades e infecciones. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque si no, solamente se infectarían los pacientes más graves. En el medio vamos a tener otras que vamos a ir viendo, por ejemplo, la diabetes, las insuficiencias renales, las insuficiencias hepáticas. O sea, el paciente diabético también descompensado, lo mismo que decimos con el VIH, ¿no? El paciente diabético que se cuida como tal, si las glucemias están bien, es sano. Los bichos no miran que vos sos diabético. Los bichos miran que vos tenés un mal metabolismo de la glucosa, entonces tenés poca fagocitosis, tenés lentitud para la fagocitosis, tenés problemas en la vasculatura, en la irrigación, y todo eso predispone a las infecciones. ¿Está clarito? Un diabético bien compensado es como un VIH en tratamientos, exactamente igual a cualquiera que no es ni diabético ni VIH. Esto tiene que ver también con el tema de estigmatizar a la gente. Sí, por favor. Puede ser que también si tiene un mal metabolismo del hierro, también puede ser peor. Está bien, pero el hierro es poco probable que predisponga a infecciones. Porque no es que las bacterias necesitan hierro. Claro, para la de... No, está, pero no todas, no. Las bacterias, muchas de las bacterias necesitan hierro para crecer o para, como vamos a ver, para alguna producción de alguna toxina. Tienen que tener hierro, si no la pueden producir. Pero no es común que eso vaya a ser desencadenante de infección. Es una cosa que la bacteria necesita hierro. No, porque la anemia en realidad no predispone tampoco a infecciones, sino que las infecciones tienen que dar anemia. Y no hay beneficios. Son como hallazgos diferentes. Está claro, está bien, porque una cosa es la fisiopatogenia y otra cosa es cómo se produce la enfermedad. O de qué depende la enfermedad. Diabetes, insuficiencia renal e insuficiencia hepática. O sea, el paciente renal en diálisis, el paciente cirrótico, alcohólico, con insuficiencia hepática, tienen más riesgo. ¿Por qué? Porque en general estas que les mencioné, malnutrición, diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, van a producir más que nada también al nivel del primer punto, de los puntos más, de las primeras barreras, ¿no? A nivel del intestino
Un paciente alcohólico se lastima, un paciente diabético ya tiene lesiones en la piel, un paciente malnutrido va a tener lesiones en un trofil, ¿no? Está en la piel de las mucosas, y lengua y úlceras, un malnutrido va a tener lesiones doctoradas. También el diabético ya tiene un problema en el taxis, entonces. ¿Cómo? Aquí. Claro. Barrera primero, luego que no pasa. O sea, ya entró el diabético, el obeso grande, el obeso también tiene problemas de la piel, se tiene velocidad, o sea, no tiene velocidad. Una de las infecciones más comunes son las infecciones de las piernas, celulitis, no celulitis del culo, es celulitis como infección del tejido celular subcutáneo. Bien, ya el nicho pudo entrar más y encima en estas poblaciones, gente mayor, malnutridos, diabéticos, insuficientes renales, el tema de la fagocitosis es la primera barrera que se come. Por eso anticuerpos va a tener, linfocitos va a tener, ¿me siguen? Chicos, va a tener anticuerpos, va a tener linfocitos, sí, lástima que el nicho llegó muy lejos, puede tener sido fagocitosis. Claro, no hay que saber. Y esto, claro, seguramente no van a morir, pero pueden morir. ¿Por qué? Porque van a haber infecciones. ¿Por qué tenemos, chicos, diferentes formas de inmunidad específica? Digamos, fagocitosis la pongo muy inespecífica, ¿ok? Después específica, humoral, celular, las LK que están en el medio, ¿no? El natural killer, básicamente humoral y celular. ¿Por qué tenemos nosotros inmunidad humoral por un lado y inmunidad celular por el otro? O aunque se conozca, hay patógenos a los que nosotros respondemos con fagocitosis y inmunidad humoral, hay patógenos a los que solo respondemos con fagocitosis, no se hace el anticuerpo frente, o lo matamos o empieza a dar vueltas. Y hay patógenos, por ejemplo, dije el ejemplo de la tuberculosis es la más frecuente, sí, seguramente la más frecuente de las infecciones que ocurren en inmunodeficientes T, o sea, linfocitarios. Esto lo vamos a ir viendo, chicos, con el correr de clases, de efectos, no es que lo tengas ahora. Quiero nomás que le entre en la cabeza, porque es totalmente distinto de qué se va a morir un tipo con leucemia en quimio y de qué se va a morir un paciente con VIH. ¿Y por qué, chicos? Por Dios, créanme. ¿Saben por qué? Para terminar con esto y apurar con lo otro. El mejor entendedor. Y no le des cortico, escuchen. Todas preguntas de todos los días o todas las semanas en clínica médica, hablando de lo que es la relacionada, lo que está durando, un nivel excelente, o en la terapia muy excelente. Che, Gaby, pero si le subimos los corticoides se va a infectar. Hoy, yo ya termino hablando en Yiddish. No me digas eso. Todo lo que son preparados por pacientes míos, me siento mal. Los corticoides hacen un tema, dentro de lo que estuvimos hablando de inmunodeficiencias, son de inmunodeficiencias celulares. ¿Qué dijimos? Linfomas, dijimos SIDA. Bueno, los corticoides trabajan ahí. Yo puedo estar recibiendo corticoides a una dosis mediana o alta durante un tiempo prolongado y las chances de que haga una sepsis por una bacteria común, un estafilococo, ¿sí? Bacteria de Staphylococcus, estafilococo, Escherichia coli, serán negativos. En un tipo de corticoterapia existe un riesgo, pero no tan aumentado. ¿Está? Ahora sí, estoy tomando corticoides. Me tomo un bondi medio lleno porque me cae una tuberculosis. ¿Por qué un bondi medio lleno? Porque para adquirir tuberculosis no es como el COVID que 5 o 10 minutos con un tipo sin barbijo te contagiaba. No era así. Tuberculosis, por ejemplo, no hay en general casos, hay algunos, case report, de tuberculosis en vuelos de avión transatlánticos. O sea, que estuviste 8, 10 horas, 9 horas, 12 horas con un chabón al lado que tenía tuberculosis. Viaja gente de tuberculosis, viaja. Y no hay tuberculosis bacteriana en general en el avión. Pero la tuberculosis
contacto y muy repetido. ¿Se entiende la diferencia entre el COVID? Que eran 5 o 10 minutos o 2 toses más o menos feas. Encima, ¿está clarito? Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Entonces, si yo no tengo corticoides, puedo tener tuberculosis. Puedo tener tantas otras enfermedades como si tuviera VIH-Sida avanzada. ¿Escucharon hablar de las autoinmunes? ¿Cuál es la más común que haya en un parque? Por ahí, porque conocen a alguien que tenga. Hay dos que son bastante comunes, gente joven siempre más en mujeres que hombres, ahí sí. No, hay una de las formas de tiroiditis que puede ser autoinmune, sí, que es el tipo 1. Claro. La diabetes tipo 1 no puede ser. La diabetes tipo 1 no puede ser autoinmune. Está bien, puede ser autoinmune, sí, la diabetes de insulino que viene de los tipos más jóvenes. Pero hablemos de las enfermedades autoinmunes propiamente dichas, o sea que su entidad será autoinmunes. Lupus, eritematoso, artritis reumatoidea. ¿No pasa nada con artritis reumatoidea, lupus? ¿Nunca escucharon? Bueno, los pacientes que tienen artritis reumatoidea, lupus tienen una deficiencia celular porque la autoinmunidad hace desastres y además reciben corticoides o corticoides o tratamientos que a su vez le hacen más desastres. Entonces, un tipo con lupus mal es como si fuera un VIH-Sida mal o un linfoma mal. ¿Está? ¿Se va entendiendo? Bien, ahora sí. Vamos a ir más rápido, con muchas cosas las dijimos. La microbiota normal, o sea, flora normal o microbiota es exactamente lo mismo. Ya dijimos que depende de varias cosas. Compite con receptores, produce bacteriocinas que son como tóxicos. Las bacteriocinas son como un antibiótico que producen las bacterias para que no venga otra a joder. ¿No es como el gato que orina en su lugarcito? Esto ya lo dijimos, fíjense si ya está dicho. Así no repito, si no, ¿para qué doy tanta clara? La idea de hablar sin las diapos no es que sea la introducción, empezar la clase cuando tengo que terminar. Es porque yo me pudro de las diapos. Otra cosa importante es que estimula el sistema inmune. Esto se ve mucho en la boca, claramente. No lo vamos a dar el ejemplo ahora. Y mantienen altos niveles de expresión de R, o sea, esos son la expresión de histocompatibilidad que ustedes todavía me dijeron que no vieron nunca nada. Perfecto. En macrófago, bueno, te mantiene el sistema inmune activado. Y como que tenés flora normal, esto se ve, se estudió mucho en... Ahora sí se podría cerrar, me parece, ¿no? Si alguien tiene ganas de levantarse. Bien, entonces por un lado, la flora normal, la biota normal se aplicaba por otro lado, uy, se corrió un montón en la presentación más... No se corrió tanto. Ya dijimos que cada patógeno se une a algún lugar. El estrepto de la boca, el esmalte dentario, el micrococcus, son todos los cocos y poquitos que son aerobios, anaerobios, que son estos bichos de arriba. Están en la boca. Anaerobios estrictos, son aerobios o anaerobios facultativos. Ven que el micrococcus, en lugar de estar, es espacio interdentario. Son más microaeróficos, o sea, más anaerobios facultativos que aeróbicos. Entonces cada uno se va ubicando así. Cambiamos bicho. El Haemophilus influenza es un cocobacilo gram negativo que se une a... que produce neumonía. Yo ya se lo había nombrado, sobre todo neumonías en chiquitos. Se une al epitelio respiratorio, básicamente. Y el VIH a diferentes receptores, que los vamos a ver cuando veamos en pocas semanas las partes más principales, las realidades de virología. Entonces, yo tengo receptores, cada uno se va a unir ahí, la flora normal se va a unir también a eso, esa biota normal se va a unir a los receptores. ¿Qué dijimos que es lo primero que hace un bicho? Yo tengo una biota, hermana biota, bueno, el bicho se tiene que unir. Y ahí hay ejemplos que 1000 veces, desde que empezamos la evaluación, ¿se acuerdan que todo bicho antes de empezar a invadirnos se unió a un lugar? En este caso los gonococos sería gonorrea, ¿se acuerdan? Era
sexual de las más frecuentes, tanto para hombres, para el bolsillo del caballero como la mujer de la dama, y seboreales que tienen una genital. Si yo pongo un neumococo que inyecto en los genitales, no va a haber una uretritis por neumococo, porque no tiene dónde unirse. ¿Se acuerdan que lo hablamos mil veces? Hasta yo me cubrí. Los bacilos negativos en el epitelio intestinal. Epitelio intestinal o lo que se llama como tubo el confluente. El confluente, vieron que a la parte de fauces se le llama, es el confluente respiratorio y digestivo. Yo hace un ratito, cuando les daba el ejemplo del paciente internado, que normalmente se iba desplazando la flora por la avidez de la fibronectina, y además si le dan antibióticos peor, ¿te acuerdan? ¿Por qué no eran negativos? Los eran negativos, el tubo, o sea, la garganta, los fauces, son confluente respiratorio y digestivo. Yo a partir, para que me llegue la colonización intestinal, porque hay adherencia a los epitelios, tengo que pasar por la boca. ¿Por qué es importante esto? Porque los pacientes respirados, los pacientes que están internados y más que nada ventilados, si se colonizan las fauces, tienen más chance de hacer que neumonía, que un poquito de acá hace que bajar los pulmones. Está clarito, por una cuestión de receptores y de antibióticos, el paciente internado. Esto, no es que leo como fuera la Biblia, espero que les quede a los muchachos. A partir de las 72 horas, los bacilos negativos empiezan a pasar los costos. Esto van a ver que por eso las infecciones respiratorias, las infecciones cutáneas, etcétera, etcétera, van a ser por bacilos negativos. ¿Se entendió o no? ¿Qué de todo? Lo que sea, como hay más afinidad, tanto por las fibronectinas, en la garganta, en la fauces, los tratamientos antibióticos que va a la antibiótica normal, va a tener chance de mayor probabilidad de colonizarte con microbiota patológica, para la cutánea, que consta muchísimo más de bacilo gram negativo que de cocos. Con esta falta, porque siempre va a tener que cubrir bacilo gram negativo para tener un tratamiento antibiótico en el hospital. No es tan difícil la cosa. Bien, a ver si seguimos apurando. Ya que esto se fijaba en esa foto, ya la vieron. Miren, esta está hermosa, ¿no es hermosísima? Eso que ven son las microvellosidades. Miren y pueden llorar de emoción, yo les contaba que lloraba de emoción. Pero esta es linda en serio. Estos son la microscopía electrónica con 3D, no en escáner. Eso que se ve así como una copita son las microvellosidades. Y eso que está apoyado son bacilos negativos. Esto, como se ve, los receptores de nuestro intestino están tapizados de flora normal. Por algo no le digo que para volver flora normal se les da de tomar o alguno de estos productos, o si no, mínimamente los bacilos GG, ¿no? Los lactobacillus, Activia, todas esas cosas, son para reemplazo de flora. Y hay algunos para flora vaginal, porque las vulvovaginitis son por desplazamiento de flora. ¿O no? ¿Por qué aparecen las dos formas que vamos a ver? O adquirieron una enfermedad de transmisión sexual, o se lavan y tienen cáncer. La candidiasis en la mujer, si alguna tuvo, no miro porque a ver qué tuvo candidiasis que estoy hablando, pero yo esta parte le pongo de espalda, miro la bella froto de las microvellosidades. La candidiasis en la mujer sucede en gran medida por un excesivo de higiene. También si sos diabético, sos mal nutrido, pero solamente con la higiene. ¿Por qué? Porque la higiene excesiva, los antibióticos borrar una flora normal. Entonces hay reemplazos, sustitutos. Una vez cuando lo hice una mina que era una genia, la creo Alicia Farina, microbióloga, grupo que formó a nosotros en el espacio de la epidemiología, ella, José María Casella,
chola. Bien. A ver. Alteramos la flora normal. 1, 2, nos unimos. Tercero. Porque ahí están otros numeritos, pero ya cambiar la flora normal se entiende, ¿no? Van a decir, ¿por qué no dan los numeritos? Ahora. Violación de barreras anatómicas. ¿Qué tiene el tipo que está internado? Vías. ¿Vieron un tipo de terapia alguna vez? No sé. Ya lo conocen. No, pero creo que hay un par de patógenos que entran por días. Está lleno de son de vías. El tipo de terapia trae mínimo un catéter, una sonda vesical y un respirador. Ahí hay bichos que además se pegan mucho más a las vías de los catéteres que otros. Pero eso de qué va a depender de la colonización. Del bicho que se pega a los catéteres, ¿sí? ¿Y qué más va a depender? Esto lo hablamos cuando les empecé a contar por qué había algo más que los genes para aumentar la resistencia. ¿Por qué? Si tengo infectado cama 1, al otro día tengo cama 2, al otro día cama 3, 4, 5, 8, no es una falta, 5, 7, 8. Por la higiene. La falta de higiene de manos, higiene, control de materiales. Entonces, si el paciente se coloniza o se va a colonizar, si hay más higiene, o sea, menos higiene, lo lavo menos, mala kinesiología, entonces ¿qué dijimos? Que se juntan mocos. Si al tipo no se lo aspira, se llena más de moco, y encima los que lo revisan no se lavan las manos para ir a tocar de al lado, y encima se usan antibióticos, que es el clima perfecto. Bueno, eso pasa en todo. Nosotros veníamos muy tranquilos en la terapia del Durán, en el veranito post pico de enero, de COVID, igual tuvimos muchos pacientes, pero no los 48 pacientes ventilados que teníamos en los picos previos. El tema de la OVNI creo que hubo menos solar para la vez, menos mal. Y esto de nosotros ha sido un filmarray protos. Al rato otro nemocultivo con Acinetobacter y protos. Allá empiezan a tener dos bichos. ¿Sabes quién es? Más antes que agarran un pico de bicho con todo el fin de semana. Es insoportable. Bueno, pero es así la cosa. Translocación, lo que dice, bueno, ¿verdad? Translocación. Presten atención a esto, la translocación es muy importante porque se justifican un montón de sepsis, un montón de infecciones graves, infecciones diseminadas en pacientes internados donde yo no tengo el foco, no me doy cuenta de dónde se infecta. A ver, tengo al paciente, decíamos en terapia, catéter, que lo saco, lo cultivo, no era eso. Vía urinaria, le hago un cultivo de orina, no era eso. Respiratorio, le hago un aspirado bien tomado, ya van a ver todas las diferentes formas con la muestra, no era eso, cultivos negativos. ¿Tenía algún foco? No tenía tos y el paciente se infectó. Bueno, sucede que en algunas situaciones, algo de neurología, histología, eso bien, ¿no? ¿Qué son uniones desmosómicas? Cuando se reúnen a través de filamentos del medio por célula, se ancla el citoesqueleto de la célula. Ahí, pero desmosómicas. ¿Pero son cementadas o son...? No es como la prudence que no pueden pasar a través de la célula, sino que como que necesitan... Son físicas, ¿no? Sí. Son, ¿cómo es? Sí. Sí, no se puede electrones con unión y, ¿no? Sí, Préstamos de no de cómo se llaman, chicos. ¿Es una marginación entre lo que pasa en la unidad? No, pero la unión desmosómica es esta. Son uniones virtuales, son espacios virtuales
submucosa tiene vasos. ¿Qué pasa si se atrofian estas células? ¿Qué pasa si no hay quimioterapia? Vieron que los pacientes con quimioterapia, diarrea, se destruye, pasa. Entonces, pacientes con internación prolongada, malnutridos o con quimioterapia, tienen... ¿Se realizan las células? ¿Pasa? No se van a atrofiar. Esto era normal. ¿Qué pasa si esto se atrofia? Vamos a hacer la fotito. Esto era normal. ¿Qué pasa cuando algo recibe quimio o se atrofia? Se van haciendo así. Esto era antes, esto es ahora, con un núcleo más débil. La de al lado le pasó lo mismo. Entonces, este espacio deja de ser un espacio virtual que estaba unido por uniones electrónicas para, mira, en vez de esto yo digo, se separan. Imaginen, ¿se acuerdan cuando les dije que tenía biota normal, nosotros por gramo de materia fecal? Era 10 a la 12, 10 a la 12. O sea, mínimamente estamos hablando de 1 billón por gramo. Entonces, imaginen la panzada de ese billón de colonia por gramo de caca que pueden salir a darse una vuelta por ahí. Que se le abre como si fuera el San Fermín, ¿no? En Pamplona la sueltan los toros. ¿No? Bien, esto ocurre. Es muy común que los pacientes hagan infecciones, en general por gram negativo, porque obviamente son los que predominan a nivel intestinal, por haber con factorístico, quimioterapia, malnutrición. Son los dos principales. Bien. Además hay algunas bacterias que tienen todas las enzimas que dice ahí, o algunas. Y el aureus tiene hialuronidasa seguro, tiene proteasa seguro, tiene las tasas de proteasa seguras. El aureus es de los que más tiene. Algunos tienen muchas enzimas. Chicos, los anaerobios que van a tener, los anaerobios estrictos, el principal, siempre les digo que el ejemplo principal anaerobio estricto más patógeno es la especie del género Bacteroides. Dentro de Bacteroides, el grupo Fragilis. Estos son anaerobios, así los gram negativos anaerobios. Son los principales responsables de los abscesos y las peritonitis. Recuerden que 10 a la 12, chicos, eran 10 a la 4 eran aerobios y 10 a la 8 eran anaerobios. Los 10 a la 8 anaerobios por gramo son 1 millón, son 10 a la 6. 100 millones de anaerobios por gramo de materia fecal. Los anaerobios, como no toleran el oxígeno, ya no dan mantenimiento, los anaerobios oxigenados. ¿Qué hacen? Van necrosando, produciendo isquemia local. O sea, los anaerobios no producen bacterias. Es raro. Avanzan localmente, no les conviene salir a lugares Y oxigenados. ese bacilo El bacteroides, Bacteroides fragilis es el principal anaerobio. ¿Qué causa? La mayoría de las infecciones graves por anaerobios, ya lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque lo que hace, ¿qué le conviene? Le conviene, por ejemplo, lo que hace es tener enzimas que producen coagulación o inhibir anticoagulantes. ¿Cuál es el principal anticoagulante? La heparina. Bien, ¿qué pasa si yo tengo heparinasa? Entonces, la heparinasa es una de las principales enzimas de los anaerobios, bacteroides, porque lo que hace es permitir trombosis. ¿Qué pasa si hay una trombosis? ¿Qué va a pasar en el flujo? El flujo isquemia y el anaerobio la pasa joven. ¿Está clarito? Entonces, acá doy dos ejemplos, dijimos proteasa. Algunos tienen un montón, otros no tienen tanto montón. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las barreras naturales? Ya dijimos, esto va a ser rápido, lo tienen en la diapa, por un lado. La piel ya dijimos por qué. De las mucosas, lo más importante por un lado es que se estructura bien. Nuevamente voy al ejemplo, la quimioterapia era una
van a salir con quimio? ¿Qué les produce? En la piel se reseca, Bien. se empieza a caer el El pelo, puede tener la diarrea que dijimos, ¿no? La diarrea que puede tener su esto. está mucho más elevado. Bien, y bueno, el gases tiene que ver así con la enfermedad base, con el cáncer, más que con la quimio o que no pueden, ¿no? Vómitos. ¿Y en la boca? Y yo creo que la tiene siempre Úlceras, aftas. Porque la quimio lo que hace es jorobar todas las células que tienen mayor rapidez de reproducción. Por eso intestinal, boca, que es lo mismo. Dijimos que fauces, o sea, el epitelio es muy similar a las fauces intestinales. Entonces, un daño en la mucosa, vamos a lo de antes. La quimio, la malnutrición, los que tienen déficit de vitamina B, tienen úlceras. La boca también es un nicho de bichos, ¿o no? Entonces, tipo de quimio, la sepsis o el Streptococcus del grupo Viridax, que antes no era patógeno, el grupo Viridax, tampoco en la boca, en pacientes con quimio que hacen mucositis. Son inflamación importante de la mucosa. Entonces, la estructura es muy importante, la de la mucosa, sobre todo desde ese punto de vista, y el tema de ya algo en inmunoglobulina, de los tipos de inmunoglobulinas diferentes. Bueno, ya lo vamos a ver, no importa. Hay la inmunoglobulina A es la única que además puede tener su forma local, la IgA secretoria. Ya lo van a ver, chicos. ¿Me van entendiendo hasta acá todo el cuentito y cómo cada cosa tiene una explicación? Ah, esta es genial. Miren por qué le habíamos dicho hace un ratito, que si este tipo que tenía la lengua rolinda estaba intubado, miren qué linda autopista que tenemos. Manos del personal. ¿Cómo hacemos para...? Este es el respirador. Acá hay manipulación, acá se va juntando moco que lo tengo que aspirar. Tiene reflejo de oxígeno el tipo este y dos. Piensen que el tipo intubado hay que sedar. No es que la intubación te saca el reflejo de oxígeno. No puede estar intubado sin sedación. ¿Imaginan? No tiene la parte del moco. El moco tiene moco, pero moco que no puede movilizar. Nosotros tenemos un moco y tenemos movimiento ciliar que eran, creo que 1000 por milisegundo, una cosa así. No me acuerdo de un número, estaba buenísimo el chisme, no para tomar un examen, pero el dato de en cuánto funcionan las cilias en un huésped normal y en cuánto en un EPOC, en un fumador. Bueno, acá ni siquiera es cilias en los que tenemos un tubo. Entonces fíjense, además de la IgA secretoria que dijimos, no me acuerdo del reflejo, y los macrófagos. ¿Ah? ¿No estaría la IgA? La IgA sí, de todos modos, la IgA es importante, pero no para este tipo de infecciones comunes. Te doy el ejemplo, que estoy hablando de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Lo llaman asma. Entonces, tengo al tipo dormido, sin nada de eso, solo los macrófagos, y los macrófagos le quedan acá. Esto es lo único. Encima, no se lavaron las manos, no lo aspiraron bien, no le pusieron una posición. La posición, chicos, es 45 grados, no plano. Porque ¿qué dijimos? Que los mocos, para acá, si yo lo tengo así, se lo aspire listo. Yo lo tengo plano, hay reflujo, se lo aspire y todo. La primera bacteria ahí serían los macrófagos celulares. Claro, se salteó todo eso de los macrófagos. Si el tipo además, ¿entienden? Porque depende, puede ser un tipo rezano, un pibe de 25 años se dio un accidente de moto versus bondi, que está en terapia por el trauma. Está bien, pero yo sé de sano, el chabón se da sano, pero si está 7 días hasta salir respirador, tiene trauma, 10 días hasta salir respirador, tiene trauma, tiene fracturas, tiene que no se le lavan las manos, que los manos sean de 80 tipos, que le dan antibióticos como si acaso, es el modelo experimental de... La pregunta es, ¿cómo no vas a tener una infección? ¿Se va entendiendo? Fíjense.
defensas naturales que son violadas, que se llama, en realidad esto se llama, tiene que ver con lo que se llama iatrogenia. Iatrogenia no siempre es legal. Iatrogenia es cuando la medicina produce daños. Entonces, es hacer daño, meterle un tubo y una vía a un tipo estacionado, hay que hacerlo. Ahora, si yo le dejo las vías por más tiempo o lo duermo más, porque a la noche es mejor, estoy el médico de guardia de la noche, por ahí el paciente está progresando, se llama muy está saliendo el respirador, y a la noche no tengo ganas de irme a acostar, o quiero ver la peli, o tengo algún falto por ahí, le damos un midazolam, lo dormimos un poquito más al paciente, sigue el respirador. Si yo no lo saco el respirador, pudiendo sacarlo, ¿qué es el iatrogenia? Cada día el respirador es más riesgo de infecciones. ¿Se entiende? Hay cosas que están bien, cosas que están mal. Fíjense el tubo digestivo. Estamos yendo a las barreras naturales. El pH ácido es genial. ¿Qué dijimos? Que el estómago, ¿se acuerdan de lo que es especial? 10 a la 2. O sea, el ácido. Sí, es la que produce, supongo que era el Helicobacter pylori, que no es tanto estómago, sí, un poco estómago, el duodeno, es la que se vincula a las úlceras, ¿no? Con las gastritis. Claro, bueno, por eso hay ejemplos de excepciones, pero actualmente ese pH no se lo banca nadie. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está, lo neurótico que todo el tiempo, otra medida, ahí está otra cosa médica, ponerle al tipo que entra, que se interna, darle protección gástrica. Razón, se llama, ¿cómo? Pero eso que le suena tan obvio, porque ahora los se le pone protección gástrica y no bien sus miradas que están diciendo eso. Esto sigue siendo discusiones. Se llama tratamiento antiestrés. ¿Por qué? Porque el paciente que se interna por estrés tiene más riesgo de úlceras, gastritis. Sí. Ahora, si yo te subo el pH, las infecciones, en vez de tener 10 a la 2, voy a empezar a tener 10 a la 4, 10 a la 6. En el estómago, si encima de tener el estómago acá más colonizado, a mí no me ponen en una buena posición, lo que va a producir es una colonización de todo esto y bajar los pulmones. A los pulmones, ¿entendieron, chicos? A los pulmones. Los pulmones, a los dos pulmones. Va de nuevo, yo me colonizo. Garganta o a veces estómago, hay muchos estudios que se queman. Como sea, todo eso que vaya a caer, acá se van a juntar. Y eso va a caer a los pulmones. O sea, a través de todo este mecanismo que dijimos, puede dar una neumonía. Entonces, subirle el pH de joda para que no suceden los pacientes es la mejor forma de condicionar las neumonías en pacientes internados. Esta es una discusión eterna que hay laburos a favor y laburos en contra. En general, afortunadamente, en los últimos 10 años, un poquito más, ya hay mucha más evidencia en contra de hacer protección gástrica en los pacientes. ¿Se entendió? ¿Entendieron el porqué? Y obviamente los antibióticos ya dijimos un millón de veces, ¿no? A esta altura, pero lo único que escuchaban hablar de que empezaron a usar micro es que cuanto más antibióticos demos, más vamos a volver la biota normal y vamos a tener control. ¿Está clarito hasta acá? Ven que lo que sea estas diapos son muy... Estamos faltando un poquitito. ¿Tú decías el paciente así por el reflujo? Por el reflujo. Claro, el paciente tirado así tiene reflujo y peor manejo de las secreciones. Porque el paciente que esté en esta posición, la caída va a ver más a tragar, no a aspirar las secreciones. Paciente planchado y acostado, te va a hacer la neumonía seguro. Es raro que no la haga. No es, puede llegar a ser, ¿no? Es raro que no la haga. Y lo
que veníamos tratando, lo llevamos por el segundo episodio de inflexión. Y ahora vamos a hablar pie de la acá con justo alumnos de la unidad docente digital. Vengan a ver a este tío. Vamos a verlo. Y lo veo. No estaba tan Mario. Che, no está 45, está 30 grados. ¿No? Y aunque parezca mentira, a 30 grados el tipo se iba cayendo en la cadena. Y era lunes. Era lunes. Estaba para terminar el calendario directo. Era lunes. ¿Qué quiere decir lunes? Que sábado y domingo, olvídate que alguien los haya iniciado. Entonces era la mala posición de la cama. El tipo estaba a esta altura de la cama. No se estaba cayendo de la cama. Fue una buena salida al tío abuelo. Y el abuelo se estaba refalando. Como si fuera la alfombra de Aladín que va a salir volando. Bueno, estaba así, pero iba a salir volando de modo tal. Che, ese fin de grado, así como consigo. La jefa del sector genial, le digo, chicos, no lo subimos un poquito a 45 grados, es algo que ustedes tienen. A ver, no lo pensé, pobre, no era, la tercera ya fue joda. Cuando vi que se quedaba así, digo, no, te juro, la tercera fue joda. Pero no me dio culpa, no me tranqué, porque podía seguir comprando más. ¿Qué dijo? No sé, pero yo también mareado. Antes de que me meta en la callecita. Bueno, volvamos. Salimos de esta. ¿Por dónde vamos? Sí, está. Veo Vichy. Claro, el modelo de. O sea, ustedes hay cosas como no lavarse las manos antes y después de hablar a un paciente, sea con jabón, con alcohol, gel, ya lo vamos a ver. ¿Cómo es que alcohol? Escuché que alcohol. Cualquiera. Hay superficies que se van a unir más gram negativos. De nuevo, todo lo que sea respiradores, humidificadores, sondas, se van a pegar más gram negativos que gram positivos. Se van a tener más Escherichia coli o pseudomonas que estafen. Chicos, yo les dije que son 13 o 14 nombres dichos, van a ser siempre lo mismo. No hay ninguna ciencia oculta. Pero entonces ustedes entienden que no puedo no lavarme las manos antes después. No puedo ver un paciente con interiores sensorios, con problemas respiratorios, llega a la fisiología, tiene que, viste que algo te jode, pero es algo que no sabés qué es y te jode. Bueno, tienen que acostumbrarse. Ahora me pasa que ven una posición que no sea 45 grados, al tipo lo estamos haciendo. La antibiótico más hay, lo llaman Bundleson, plaquetes de medidas. Hay medidas básicas que hacen que el paciente se infecte o no se infecte. No es ninguna ciencia. La ciencia es que no hay trasplante de cerebro, que no podemos agarrar a todos los roñosos que no se lavan la mano, a todos los que las pacientes hacen. El problema es que no haya trasplante de cerebro, si no habría que ir trasplantando a más de la mitad del paciente de cerebro. Quieren que les lea, el otro día les leo el WhatsApp, no lo que se llama, pero Gaby, volvimos a bajar a menos del 50% el lavado de manos. Miren qué interesante. Terapia intensiva. Pre-contacto. Habíamos llegado a un 60 y pico, 70, que no es genial, pero un 70% en un país de sucios. Ya es un continente de sucios. O sea, en realidad todo lo que no sea hiper primer mundo son todos sucios. Somos todos sucios. Pero habíamos llegado, claro, ahora que no hay COVID, ahora sí está un poquito, pero no hay COVID, no hay menos COVID. No tenemos 22 pacientes hechos bolsa en cada una de las terapias, que son 48, a ver si 22, 18 en la de allá y 11, 10, 11 en la del medio, daba eso, entonces se van relajando. Claro, me dice, no, si vos ves la jefa de enfermería, cuando se llamaba ya lo pasó, nos dio 48%, eso sí nos dio un 90 y pico % post contacto. Porque antes vos veías ni antes ni después. Yo entiendo que antes no se laven porque no les entra en la cabeza. Pero ni después vos tocaste eso. Eso que les describí, transpirado, 40 grados. Va, si encima tenés diarrea por clostridium, como decía él, la diarrea por antibióticos, se caga como vaca en ruta, como decíamos. Muchas diarreas, me dice Gaby, no, te hablo en serio. Un médico iraní es un genio médico, lo peor del primer pico de la primera ola, todo lleno de están todos con diarrea, claro,
Entró antibiótico, el lavado de manos, entramos a tener clostridium. Ahora estamos luego con diarreitas, pero me viene negativo. Y me dice, le juro que me lo dijo así. ¿Sabes que no sé si lo filmó o no? Yo dije, no puedo ver eso. Me dice, estaba cagando, ¿no? Y se juntaba y se venía. ¿Vieron el resplandor, una de las peligrosidades más impresionantes? Que la verdad es que se abre el ascensor y empieza a juntar los dos ascensores en sangre. Chicos, lo vio un médico y se estaba por digamos, ahí todo nadando en mierda. Y después de eso seguramente el teléfono no se lavó las manos, ¿me entienden? Ay, por favor. Chicos, hoy a la noche les permito tomarse una birra de más, un gin tonic o un ansiolítico. Si después de todo duermen, son inmunes a cualquier porquería. Bien. Bueno, la vagina ya hablamos, el pH, ¿no? Y creo que me cansé. Evasión de la respuesta humoral, ¿sí? Chicos, los numeritos van cambiando porque como les voy agregando cosas, pero van entendiendo. O sea, por ahora que sí, borramos la flora con todas las animaladas, borramos las barreras de defensa, ¿sí? Borramos por alguna forma, con sondas o lo que fuera, los diferentes factores que tenemos ya en nuestras principales barreras de defensa y llegamos a la respuesta. Ya dijimos que la cápsula era lo que estaba epitopes. Epitopes es el determinante antigénico, lo hablamos la vez pasada. Entonces, el cápsula es más difícil que pueda ser fagocitado. Y hay algunas otras cosas que ya las van a ver cuando vean un poco más de inmuno. Obviamente la IgA proteasa rompe las cadenas de la IgA secretoria. Algo se acordaron que era fijación de complemento, algo de eso. No, pero no. Ya lo van a ver, no se preocupen. Eso que dice es el complemento. Es el complemento, claro. Pero de todos modos no se preocupen porque si no lo saben, genial, se te va para tomar el examen y se sale bolsa, ¿no? Pero ya van a entender. Complejo inocuo es más interesante, chicos. Lo último es interesante, ya falta poquito. Complejo inocuo, ¿qué es? Antígenos y anticuerpos que se unen al pedo. El antígeno, y ahí la cápsula es uno de los principales. ¿Qué hace la bacteria? ¿Qué hace la bacteria? Sí. Supongamos que esta es una cápsula. A ver, vamos a ver. Que este es un neumococo capsulado. Tiene algún antígeno, pobres antígenos. Les dijimos que las cápsulas son. Que los anticuerpos, los antígenos más importantes están por debajo, están en la pared. ¿Sí? Esta es la cápsula, esta es la pared celular. Entonces, los anticuerpos a veces van y se fijan a los antígenos de acá. Cuando esto ocurre, esto se sabe, por ejemplo, sabe lo que es la enfermedad de Chagas, ¿no? Bueno, el triparosoma, una de las formas de evasión de la resistencia que hace, el triparosoma cruzi, o sea, parásito, protozoario que lo produce, es algo así. Tienen como una cápsula. Cuando llega el anticuerpo y el antígeno se une a la cápsula, ¿y qué pasa? La cápsula se abre, la bacteria baja por otro lado y este anticuerpo se le va comiendo una cápsulita al lado. O sea, nuestra defensa come gelatina sin gusto y la bacteria se salió corriendo para otro lado. Esos son es uno de los ejemplos de complejos inmunocomplejos inocuos, no es que van a fijar complemento. Bueno, lleguemos hasta acá porque ya los veo. A ver, quiero ver más cuánto falta, porque como la próxima vamos, que es más piola, no, de la hora no, cuánto falta de ciencia, digo, gente de ciencia. No, perfecto, llegamos justo, porque después vamos a hablar de la respuesta inflamatoria. La semana que viene vamos a empezar a hablar algo que vamos a desarrollar mucho más cuando ya haya antibióticos o más enfermedades, es por qué hay inflamación, qué nos pasa a nosotros cuando tenemos taquicardia, todo lo que nos va pasando, cuándo hay que intervenir. Bueno, de eso lo vamos a hablar la semana que viene. Lean, esto lo tienen en el campus, así que listo. Váyanse, ya no los quiero ver más, ahora me lo dije yo, se van al carajo, chao. Nos vemos la otra semana.